Gloria a ti, Señor. ¿Quiénes están gozosos? Es una mañana muy especial, mi hermano. No sé ustedes, pero yo me siento muy gozoso, muy, muy agradecido. Muy agradecido de mi Señor, de todo lo que Él hace por nosotros. Amén. Hoy le vengo a traer una pequeña palabra, la cual se titula Un encuentro que transforma. Un encuentro que transforma. Amén. Todo mi hermano, en un momento, en el momento que nosotros, que cada uno tuvo la experiencia de llegar por primera vez a los pies de nuestro Señor Jesucristo, de aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, cada quien tuvo una experiencia especial, única. Cada uno tuvo su experiencia única cuando recibió a nuestro Señor Jesucristo. La mía fue hace años, muchos quizás lo hicieron en una campaña, quizás alguien nos invitó a una iglesia, quizás fue en otro lugar, pero cada quien tuvo una experiencia única, mis hermanos. Cada quien tuvo una experiencia única que es inolvidable. Yo creo que eso es el día que nunca vamos a poder olvidar hasta que partamos con el Señor. Porque es el día en que el Señor nos recogió, en que el Señor nos tomó, el día que el Señor transformó nuestras vidas. Amén. Y en cuanto a aquello, vamos a desarrollar este sermón, hermano, el día de hoy, en el libro de Lucas, capítulo 19. Que muchos conocemos y lo hemos escuchado mucho en muchos casos, mucho de pequeño como historia. Jesús y Zaqueo. Amén. Vamos a ir desarrollando poco a poco este capítulo. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amén. Gloria a Dios. Dice en el primer versículo, mis hermanos, que dice en el primer versículo que Jesús había entrado por Jericó. Jesús se dirigía hacia Jerusalén. Todo lo que hace en ese momento nuestro Señor Jesucristo no tenía coincidencia, todo tenía un propósito. Todo lo que nuestro Señor Jesús hace siempre tiene un propósito. ¿Sí? En ese momento Él pudo haber rodeado la ciudad, Él pudo haber pasado por la periferia de la ciudad, pero no, había un propósito, había una necesidad para que Él pasara por el centro de Jericó, una ciudad muy grande, con muchos comerciantes. En ese tiempo todavía ya estaba gobernando Herodes, todavía, y era una ciudad que estaba en crecimiento económico y de arquitectura, muchísimo. Tanto así que entonces dice que iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, dice que el nombre Zaqueo, mi hermano, significa puro. El nombre Zaqueo significa puro, inocente.
Este hombre, dice, era jefe de los publicanos y rico. Y ahí nos vamos a detener. Él obviamente era judío. En ese momento el Imperio Romano tenía invadido a toda la ciudad, a todo lo que era la nación de Israel. Y ellos obviamente, para adquirir recursos, lo que hacían era pedir impuestos, pues. Le pedían impuestos a todos los hogares. Ellos tenían que pagar esos impuestos. Los soldados romanos escogían a ciertas personas del mismo pueblo para realizar estas labores. Esto era tomado muy mal, obviamente, por las mismas personas del pueblo, porque decían, oye, este señor es tomado y era conocido como un traidor porque era fuerte que una persona del mismo pueblo le cobrara a su mismo pueblo. Y no solamente por eso, sino que ellos normalmente no recibían un pago como tal, sino el pueblo romano, al exigirle una cierta cantidad, ellos le decían, a mí me traes una cierta cantidad. Y entonces, ¿qué hacían normalmente los publicanos? Tomaban parte de eso o aumentaban los costos y ellos se lo tomaban para ellos. Y eso estaba todavía peor visto porque era prácticamente un ladrón con la venia del pueblo romano, del ejército romano de ese tiempo. Era por eso que era muy mal visto, igual que Mateo. Pero en este caso Zaqueo era el jefe de los publicanos, el jefe de todos los recaudadores de impuestos. Y dice que era rico. ¿Sí? Era muy mal visto en ese tiempo, era muy, muy mal visto, era casi como un ladrón, como una prostituta en ese tiempo, porque no querían ni siquiera que su mismo pueblo dejaban que aquellos entraran a sus sinagogas. ¿Por qué? Porque era muy mal visto esa acción que ellos realizaban como publicanos. Entonces imaginemos, mi hermano, la situación que se encontraba en ese momento Zaqueo. ¿Sí? Dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Zaqueo quería conocer a Jesús de vista. Él quería conocerlo. Él quería saber quién era. Anterior a estos versículos, mis hermanos, a este capítulo, podemos ver que los milagros que hacía Jesús. Ya Jesús tenía, muchos lo conocían. Había resucitado a Lázaro, había hecho ver a ciegos, había hecho caminar a muchos cojos. Entonces ya tenía toda una fama creciente y por donde pasaba todos querían saber quién era él. Todos querían saber realmente quién era Jesús. Y dice que de igual manera era tanto su anhelo de Zaqueo de querer ver a Jesús, pero no podía a causa de una multitud y porque era pequeño de estatura. Dos limitantes en este momento, dos limitantes. Me viene a la mente la multitud porque imagínense la cantidad de gente que agolpaba y que estaba detrás de nuestro Señor Jesucristo, uno para conocerlo, otro para poder quizás tocarlo y pedirle un milagro, y por muchas situaciones, por querer escuchar una palabra de Él. Y la otra limitante era la estatura, porque dice que era pequeño de estatura. Estas limitantes no dejaron que Zaqueo pudiera llegar a ver a Jesús. Hoy en día, mis hermanos, pasa lo mismo. Hoy en día hay muchas limitantes. Uno quisiera correr a ver a Jesús, uno quiere ver a Jesús, pero hay veces hay limitantes. Pero en este caso tenemos que reconocer que la insistencia, ese anhelo de Zaqueo de querer verlo, no generó que él pudiera hacerlo. Zaqueo buscó la manera de correr y subirse a un árbol para poder verlo. Hoy en día, mi hermano, también tenemos a veces esas limitantes para poder encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo.
Hoy en día tuvimos un limitante que fue la lluvia. El día de mañana puede ser el sol. Otro día puede ser porque me caí, me golpeé y no pude venir. Otro día puede ser otra limitante. Pero tenemos que aprender de Zaqueo que a pesar de esa limitación, él pudo llegar donde estaba Jesús. Él no iba, él no se paró. Él no se paró por esa limitante. Porque muy aparte de eso, imagínense, hermano, que la gente lo conocía y sabía quién era. Y no lo iban a dejar pasar porque era tanta la gente. Y si lo conocían era peor. Porque decía, este es el publicano. ¿Quién lo iba a dejar pasar? Y menos para ver a Jesús. No, lo veo primero yo antes que tú, si tú eres el... ¿Me entiendes? Entonces no lo iban a dejar pasar. Eso era mentira. Él tuvo que ver la manera de cómo llegar a ver a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en día, de igual manera, mis hermanos, no podemos dejar que ninguna limitante acorde nuestra llegada a nuestra presencia con nuestro Señor Jesucristo. Nada nos puede limitar a que yo pueda llegar a estar en su presencia y en su casa de oración. Si me hace difícil, porque yo sé que se hace difícil, hermano, pero yo sé también que se puede buscar la manera. Yo sé que se puede buscar la manera de poder llegar a estar en su presencia, en su casa de oración. Muchos que solamente lo hacen un día a la semana, que es más difícil, por diferentes motivos. Pero tenemos que vencer todas esas limitantes, mis hermanos. Amén. Dice, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y aquí hay una enseñanza, mi hermano, que también tenemos que ver. Este hombre era un hombre rico. Era un hombre rico, y como un hombre rico se vestía bien. Era un hombre que ante la sociedad mostraba que tenía dinero y que podía darse ciertos lujos. Y a pesar de esa vanidad que él ostentaba, a pesar de eso, ese anhelo de poder ver a Jesús hace que caiga ese orgullo. Porque a veces muchos de nosotros por ese orgullo, por esa vanidad, porque que no nos vean, porque soy el tal cual, soy el jefe de aquí, soy el ingeniero, soy el gobernador, yo no me puedo dar ciertas actitudes o ciertos actos que me vayan a ver la gente y me vayan a ver mal. Pero ese orgullo en ese momento de Zaqueo cayó. Él dejó de lado ese orgullo. Porque imagínense una persona pequeña y con ese rango y con ese poder también influyente que tenía ese tiempo, tener que correr como un niño hacia un árbol y treparse el árbol como un niñito. Imagínense también la burla que pudo haber sido sometido en ese momento ante toda esa multitud. Porque era un hombre rico. Pero a pesar de eso, él dijo, no, yo lo quiero ver. Yo quiero ver a Jesús. Tenía ese anhelo y se subió y se montó a ese árbol y no le interesó nada. No le interesó nada. No le interesó ese estatus que tenía en ese momento. No le interesó la ropa que cargaba. No le interesó nada. Él solamente quería ver a Jesús. Y dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aquí hay 6 características específicas, mi hermano, en este versículo, que son muy importantes. Porque ya nuestro Señor Jesucristo sabía que tenía que pasar por ahí. Hay una característica de nuestro Señor Jesucristo que la tenía Él nada más, que es conocida como prognosis en el griego, que significa conocimiento anticipado. Él sabía lo que iba a suceder antes de. Él llama a Zaqueo. Él mira a Zaqueo, pasa por el lugar,
sabía que tenía que ver ese árbol y sabía que Zaqueo se iba a encontrar en ese árbol. Y la primera característica es en la personal, la que creo yo que, como le dije al inicio, cada uno pudimos haber pasado. Cada uno tuvo un encuentro personal con el Señor y el Señor nos llama por nuestro nombre. El Señor no le dijo a Zaqueo: oye, recaudador de impuestos, oye, ladrón, oye, tú que estás ahí, oye, chiquitico, oye, esto no. Él dijo por su nombre. Él llamó a Zaqueo por su nombre. Del mismo modo que Él nos conoce a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Él nos conoce, mis hermanos, a cada uno. A cada uno nos conoce por nuestro nombre. Él no te conoce por lo que tú hayas sido, por lo que tú hayas hecho, por cómo hayas llegado a sus pies. Él, cuando te llama por tu nombre. Pedro, Juan, María, ven, aquí estoy. Él te llama por tu nombre. Él te conoce. Él sabe quién eres. Dice en Juan capítulo 2, 24 y 25. Vamos a buscarlo, mis hermanos. En Juan capítulo 2, 24 y 25. Dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él conoce a cada uno, mis hermanos. Él nos conoce a cada uno. La segunda característica le dice: date prisa. Dice Zaqueo, date prisa, le dice. La invitación que Jesús hace es urgente. Y así lo demuestra su palabra. Tenía que darse prisa. Y es así cuando nosotros llegamos con nuestro Señor Jesucristo. No es cuando nosotros digamos: no, Señor, todavía no. Mejor espero que tenga 60 años, cuando te haya disfrutado bien, cuando me haya hecho todo lo que quiera hacer. Yo creo que recién. No, mi hermano. El llamado de nuestro Señor es urgente. El llamado de nuestro Señor es hoy. Es hoy. Porque no sabemos qué pasará mañana. No sabemos qué pasará más tarde. No tenemos conocimiento nosotros de aquello. Por eso cuando el Señor nos llama, nos dice: date prisa. Dice Pablo, citando al profeta Isaías, nos recuerda en 2 Corintios 6:2. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. La característica número 3, mi hermano, es la precisa. Porque le dice: desciende. Nuestro Señor es preciso para dar a veces unas órdenes. Te dice: desciende. Zaqueo no podía quedarse en el árbol. No podía quedarse en ese lugar. De igual manera nosotros, mis hermanos, no nos podemos quedar en ese lugar en el que estamos. El Señor te dice: ven. Ven de donde estás. Ven conmigo. Ven hacia mí. Amén. Dice: porque hoy, que es nuestro presente. La invitación es un presente, no es para un tiempo futuro. Jesús quería que Zaqueo viniera a Él en ese preciso momento. No estaba esperando que él dejara de ser un pecador para que viniera a Él. No estaba esperando que dejara de ser un recaudador de impuestos para que viniera a Él. Era en ese momento.
Era el momento presente en el que tenía que venir. Porque dice Mateo capítulo 9, versículo 13. Jesús mismo dijo: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor no hace acepción de personas. Él no hace acepción de personas. Él llama a todos al arrepentimiento y tiene misericordia de todos. Porque para Él todos somos valiosos. Porque para Él todos somos valiosos. Aquel que está afuera, que no conoce al Señor, ese borrachito, esa vecina que a veces, oye, que pone el volumen todos los días alto y escucha su música, también es valioso para el Señor. Esa persona que a veces, de la cual a veces hablamos mal, ese jefe en nuestro trabajo, ese compañero que nos ha dado con el alma en el trabajo, ese también es valioso para el Señor. Y tenemos que verlo desde ese punto de vista. Todos somos valiosos para nuestro Señor Jesucristo. Todos. Dice que es necesario. La invitación de Jesús era porque al ser pecador, Zaqueo tenía una gran necesidad espiritual para ser restaurado. Todos tenemos esa necesidad. Todos tenemos ese Señor. Antes de nosotros poder acercarnos a nuestro Señor, tenemos todos esa necesidad de ser restaurado, porque sé que estoy mal. Quizás que sé que estoy mal, estoy mal, y muchos ni lo saben. En el mundo se pierden muchas almas porque no saben realmente lo que tienen. Y ahora los mandan a los psicólogos y los mandan a doctores y hacen mil y una cosas y no saben que lo que le hace falta llenar a ese vacío es la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora le llaman depresión, ahora le llaman crisis existencial. Imagínense que en cierto ramo de la vida se puede dar, pero todo se reduce a uno solo, hermano. Todos necesitamos llenar ese vacío con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Nada podrá llenar ese vacío, solamente su presencia. Era necesario y es necesario llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo para que Él pueda tomar esa carga y pueda limpiarnos y pueda borrar esos pecados. Todos los días, mis hermanos, porque todos los días cometemos errores. Porque queramos o no, siempre estamos cometiendo errores. Somos de carne y hueso. Todavía estamos en este mundo pecaminoso, donde tenemos ahora abiertamente la comunicación. Por todos lados vemos pornografía, por todos lados vemos drogadicción, alcoholismo, por todos lados vemos lujuria, por todos lados se ve un rompimiento del diseño original del Señor. Por todos lados, y cada vez se acrecienta, porque dice que en su palabra que los días serán peores en el tiempo, pero somos nosotros, su pueblo elegido de Dios, los que tenemos que seguir clamando, seguir luchando, seguir batallando hasta el final. Dice que la otra característica es específica. Que yo pose en tu casa. La invitación de Jesús tenía una finalidad muy específica. Jesús quería convivir con este hombre llamado Zaqueo. Y así es mi Señor. Y así es mi Señor Jesucristo. Él quiere convivir contigo. Y está esperando lo que hizo Zaqueo. Está esperando. Él llama a tu puerta y está esperando que tú le abras la puerta. Él todos los días está llamando y espera que tú le abras la puerta porque Él quiere convivir contigo.
Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Es todo amor, todo compasión, toda misericordia. También es exhortación, pero es más amor. Dice en el capítulo 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Zaqueo entendió lo que Jesús le estaba pidiendo y sin perder tiempo bajó de ese árbol rápidamente y lo recibió en su casa con una gran alegría. Se olvidó de todo y dije, Él me ha llamado, yo me olvido de todo y ahora lo acepto en mi hogar. Rápidamente Él bajó y con ese gozo, imagínense, hermano, yo recuerdo más o menos la vez que yo acepté a mi Señor Jesucristo. Yo quería que todo el mundo le pasara lo mismo. Yo quería que ese sentimiento, ese sentir, todo el mundo lo viviera. Porque es algo muy especial para cada uno. En el capítulo 7 dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Eso es siempre. Eso va a pasar en todo lugar. La murmuración. Vieron que era el publicano pecador que robaba a su pueblo y de una vez los legalistas, pues, aquellos pueblos, porque era el pueblo de Dios, era el pueblo judío, que quizás creían que tenían el derecho o mayor derecho que Zaqueo de ir a su casa y no él. ¿Por qué Zaqueo si yo soy menos pecador que él? ¿Por qué Zaqueo si yo no le robo a mi pueblo? Pero no era Zaqueo, era nuestro Señor Jesucristo que lo llamó. Era Él el que lo llamó. Y por eso el pueblo murmuraba. Y eso siempre va a pasar, mi hermano. Porque no solamente pasa en el pueblo de Dios, pasa hasta en nuestras familias. Cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, a veces no pasa misma en nuestra familia la reacción negativa de nuestra familia. Hemos tenido muchos esa reacción. ¿Por qué? Porque dice, ya te volvieron a meter en esa cesta y de loco y que esto y que otro. Y no solamente murmuran, sino nos lo dicen en la cara, en muchos casos. Pero eso pasa, mi hermano. Cuando el Señor llama a alguien, siempre va a haber ese tipo de murmuración. Y dice entonces en el capítulo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Gloria a Dios. En ese momento, mi hermano, pasa lo que a muchos de nosotros nos pasó cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Cambiamos así, de una manera radical, 360 grados, de una vez. Botamos todo. Yo recuerdo, mi hermano, y se lo comento como testimonio, el día que mi madre, porque fue el día la que llegó a los pies de mi Señor Jesucristo, aceptó a nuestro Señor Jesucristo. Yo recuerdo, porque yo estaba ahí, que ella tenía en su cuarto un altar de santos, de imágenes. Y ella agarró un saco y agarró todo, lo metió de una vez así, de un solo golpe. Metió todo de una vez y amarró y lo fue a botar a un basurero. Una cosa que yo me quedé impactado porque era pequeño. Es más, yo iba a la catequesis en ese tiempo, pequeñito, y es más, yo era tan bueno en la catequesis que me dieron una virgencita para llevarme a mi casa una semana. Era tremendo, hermano, y ver que mi madre hiciera eso, yo no entendía.
cambios radicales como el que sufrió Zaqueo, como el que tuvo Zaqueo, él entendió. Él entendió ese cambio. Él entendió lo que Jesús le estaba diciendo. Ese cambio fue radical. Él entendió quién era Jesús y que no podía continuar como era. Él entendió que ya no podía vivir ese hombre pecaminoso en él. En ese momento, la salvación había llegado a su hogar. La salvación había llegado a su hogar. Ahora él sabía, un hombre adinerado, que tome esa decisión. No es fácil. Anteriormente, en el capítulo 18 del mismo libro, está el joven rico. Y todos nos acordamos. Cuando el joven rico le pregunta al Señor qué puedo hacer, y le dice, bueno, vende todos tus bienes y repártelos. ¿Y qué hizo el rico? No, se fue triste, porque no va a poder repartir mis bienes. Entonces imagínate, este hombre era rico. Y tomar esa decisión de devolver esa cantidad y aún más todavía, y quizás quedarse con un poco de dinero, o quizás quedarse sin nada, y sin seguir haciendo quizás ese mismo trabajo, porque él lo había cambiado totalmente. Imagínese, mi hermano, era muy difícil para ese hombre, pero fue tanto el cambio que dio por el arrepentimiento que tuvo en ese momento, por la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que lo llevó a tomar esa decisión en ese momento. Dice en Proverbio 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y eso fue lo que hizo Zaqueo. Eso fue lo que hizo. Él estaba claro y estaba seguro de su pecado y lo confesó y lo redargulló. Y de una vez tomó la decisión y dijo, voy a subsanar lo que he hecho. Expuso de una vez su pecado y restituyó lo que fue robado. Dice que eso es la restitución de lo robado. El ayudar a los pobres fueron actos que ocurrieron después y no antes de haber recibido la invitación de Jesús. Estos actos revelan que su conversión y su fe eran reales, ya que la fe sin obras es muerta. Una vida transformada por Dios, mis hermanos, se demuestra a través de los actos. Nadie recibe a nuestro Señor Jesucristo sin dar evidencias después de que lo transformó realmente. Y eso es un diario vivir. Cada día tenemos que dar testimonios de lo que realmente el Señor hizo por nosotros. Cada día tenemos que seguir, mi hermano, luchando por vencer esta carne y seguir dando ese testimonio, porque mucho puede evangelizar y muchas personas pueden llegar a sus pies de nuestro Señor Jesucristo solamente con nuestro testimonio. Porque si yo digo que ya no peco y voy a la iglesia, entonces no debo pecar. Tengo que tratar de no pecar lo menos posible, porque hay personas que me están viendo en mi hogar, en mi trabajo, en mis estudios, en todo lugar, y me están viendo. Y es por eso que a veces viene murmuración y dice, ¿yo soy cristiano? Claro, porque como seres humanos a veces caemos y nos quedamos todavía con ese viejo hombre y todavía se nos sale una lisura por ahí y se nos sale una grosería por allá, porque somos seres humanos, pero tenemos que rendirnos a los pies del Señor y pedirle, Señor, mira, no puedo,
ayúdame. Porque somos seres humanos, porque somos de carne y de hueso y vivimos todavía en este mundo. Y es un diario vivir. Es un diario. Todos los días pidiéndole al Señor esa fortaleza. Pidiéndole, Señor, que nos ayude a vencer todavía esas debilidades que todavía afloran de vez en cuando. Cuando me molesto. No, porque normalmente cuando nos molestamos es cuando a veces todavía sale ese viejo hombre. Pero tenemos que pedirle mucha dirección y mucha ayuda a nuestro Señor para ser testimonio vivo de lo que Él hizo con nosotros. Ahora nuestro Señor Jesucristo le dice, en el capítulo 9, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. Nuestro Señor Jesucristo reconoce en Zaqueo un verdadero hijo de Dios. Primero porque en un momento específico de su vida, este hombre volvió a nacer de nuevo. Y al responder al llamado y recibir a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, y segundo porque este nuevo nacimiento espiritual produjo un cambio interno que se demostró con los hechos cuando obtuvo el perdón de Dios. Wow. Él era judío, todos sabíamos que era judío y venía del linaje de Abraham. Pero ese cambio verdadero es lo que hizo que nuestro Señor Jesucristo dijera, Él es del linaje de Abraham, porque Él se ha reconocido a Jesucristo como su Salvador y su cambio se ha hecho, en ese momento, se ha hecho veraz. Dice, porque el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Esta es la razón fundamental por la que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. A salvar lo que se había perdido. Mis hermanos, nadie puede ser rescatado o encontrado sin primeramente haber sido buscado. El Señor nos buscó a cada uno. Él nos buscó a cada uno. Nosotros a veces pensamos que somos nosotros los que buscamos, pero en realidad fue Él quien nos buscó primero. Fue Él el que nos buscó y nos encontró. Y cambió y nos dio esa paz, ese gozo, cambiando de manera radical o quizás un poco más tardía, más lenta. Pero el Señor hace su obra en cada uno de nosotros. Recordemos esto, mi hermano. Recordemos esto muy bien. Somos valiosos para nuestro Señor. Él nos llama a tiempo. Él nos quiere a tiempo. Tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir cruzando todas esas limitaciones, como pasó con Zaqueo. Tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir bregando. Y la única manera de seguir este camino es de la mano de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro modo. Es en constante convivencia con nuestro Señor Jesucristo. Todos los días orando, todos los días clamando. Del mismo modo que lo hacemos por nuestros hijos, del mismo modo que lo hacemos por nuestra familia. Orad unos por otros, orad por su iglesia, orad por todos los que están afuera y están perdidos. Este día que, mi hermano, que fuimos a evangelizar, los que pudieron ir a evangelizar, algo que me llamó la atención, que había de los que estaban evangelizando ahí en el Guasimal, algo que a mí me llamó la atención fue que habían dos iglesias que estaban también haciendo campaña ahí mismo, en diferentes casi sectores, como a 2 cuadras, pero estaban ahí. Y yo decía, Señor, eres demasiado bueno.
Él era demasiado misericordioso. Y cuando uno le hacía la invitación a las personas, a veces unos con mucho agrado te lo aceptaban y unos como que, uno se da cuenta como que, sí, está bien, vamos por ahí. Y habían 3 iglesias, hermanos, que estaban ahí orando, clamando y buscando que esas personas se acerquen al Señor. Habían 3 iglesias, hermanos. La invitación que aceptó en ese momento Zaqueo, mi hermano, no se terminó ese día. Él sigue invitando. Él sigue invitando a su pueblo. Él sigue invitando a todo aquel que quiera acercarse a Él para arrepentirse y poder llevar una vida mejor, de gozo, de paz, de tranquilidad. No es que no vaya a haber problemas, porque todos vamos a tener problemas. Eso va a ser todo el tiempo. Pero vamos a ir de la mano de Él y junto a Él vamos a poder pasar todas esas dificultades, todos esos problemas, toda esa necesidad. La invitación todavía está abierta y seguirá siendo, porque Él no quiere que nadie perezca. Él no quiere que nadie perezca. Y por eso que el tiempo todavía se alarga, porque Él no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos lleguemos a sus pies. Él quiere que todos lo reconozcamos como ese amigo, ese padre que quizás nos hizo falta en algún momento. Él quiere que lo reconozcas y que te acerques a Él cada día. Cada día, mi hermano. Cada día, joven. Cada día el Señor te está buscando. Acércate a Él. Acércate a Él, porque Él es el único que te va a dar esa fortaleza, esa sabiduría de saber qué hacer, qué decisiones tomar. Hace poco una hermana, y lo digo de este modo, hermana porque es hermana en Cristo, de otra iglesia, tomó la decisión de irse del país. Y yo le digo, Señor, quizás es tu voluntad, quizás no sé. Y si tomó la decisión, fue porque en un momento quizás también lo consultó con el Señor como hijo de Dios. Y le preguntó, Señor, ¿qué hago? Pero yo estoy seguro que esa persona, sea aquí, en la China, o donde sea que esté, su corazón, si realmente fue transformado, ese corazón, donde quiera que vaya, va a llevar a nuestro Señor Jesucristo. Donde quiera que vaya, donde quiera que esté. El Señor nos conoce, mis hermanos. El Señor conoce lo más profundo de nuestro corazón. No hay nada que podamos esconderle. Nada. Cualquier cosa que nosotros pensemos, que nosotros tengamos en mente hacer antes o después, el Señor lo conoce. Esto no es un juego, mi hermano. Esto es real. Acá todo es un mundo espiritual que tenemos que estar claros de lo que realmente está pasando en este mundo, en el lugar en el que el Señor nos ha puesto. Hay una guerra espiritual que tenemos que seguir batallando, mis hermanos, que tenemos que seguir luchando. Amén. Gloria a Dios, Señor. Gracias, Padre, por tu bendita palabra. Pongámonos de pie, mi hermano. Vámonos a orar. Gloria a Dios. Vamos a orar por esta palabra. No me dejes solo, mi hermano. Ahí junto a mí. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque eres tú, Señor, una vez más. Eres tú, Señor, quien ha hablado a mi corazón, Padre. Gracias te doy, Señor, porque has usado a este siervo, Señor. Aquel, Señor, que en un momento quizás sintió, Padre, que no era nada, Señor. Y ahora sé que soy valioso para ti, Señor. Señor, bendice a tu pueblo, Señor. Bendícelo, Padre.
Ayúdalo, Señor, a reconocerte cada día, Señor, como aquel Salvador, Señor. Aquel que llevó a su vida y cambió su vida, Señor, y la transformó para honra y gloria tuya, Señor. Gracias, Padre. Gracias, oh bendito Señor, porque todo lo que estamos aquí presentes el día de hoy, sabemos, Señor, que llegaste a nuestras vidas, Señor, y las cambiaste y las transformaste. Y te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros y lo que seguirás haciendo, Señor. Oh Santo Padre, te bendigo, Señor. Oh Padre amado, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Amén y amén, mi Señor. Ahí